tienen picazón en la garganta, que es precisamente por todos esos restos que van quedando, accesos de tos, que puede ser o en el momento que están tragando, o precisamente también por todos esos restos que quedan en las secreciones. Dificultad para movilizar la comida dentro de su boca por toda esa disminución, esa disfunción motriz que tienen, y por la fatiga. La fatiga es un factor, decíamos, muy importante. ¿Por qué? Porque además que implica que el paciente empieza a perder funcionalidad, esa fatiga es la que nos tiene a nosotros que hacer determinar cuánto podemos trabajar con ese paciente. Un paciente con otra de las cosas que refiere es me canso al comer. Es real que se canse al comer. ¿Por qué? Precisamente por esa fatiga. Entonces uno tiene que tratar, acá trabajamos de manera muy estrecha y muy cercana con la nutricionista, sobre todo cuando estas alteraciones neuromusculares van evolucionando y van produciendo mayor deterioro y mayor pérdida funcional. El paciente, en ese paciente la fatiga se va a hacer mucho más evidente. Entonces uno tiene que, en coordinación con la nutricionista, tratar de disminuir los volúmenes que tiene que ir dando, tratando de mantener la cantidad de calorías necesarias para que no pierda el valor energético lo que está comiendo. O dividir en varias comidas lo que tiene que ingerir realmente para el aporte calórico necesario. Otra de las cosas que refieren es no puedo tragar los remedios, que forma parte de toda esa disfunción que presentan para movilizar e impulsar los alimentos, en este caso los medicamentos. El abordaje en la esclerosis múltiple y en la esclerosis lateral amiotrófica, en general, como en la mayoría de estas patologías evolutivas, va a estar determinado por el momento en el momento evolutivo en que se encuentra ese paciente y en el momento que nos llega a la consulta. Un paciente puede llegar cuando recién se inicia la enfermedad, o puede llegar un paciente con una evolución muy avanzada en su patología. Siempre los objetivos van a ser mejorar y mantener las funciones residuales que tiene ese paciente. No podemos proponernos recuperar funciones, porque sabemos que ese es un paciente en el cual va evolucionando el deterioro, va perdiendo funciones cada vez más. Entonces tenemos que tratar de reforzar aquello que el paciente tiene. Y además tenemos que trabajar sobre aquello que va a sobrevenir. Tenemos que anticiparnos en aquellas pérdidas que el paciente va a tener para que pueda ir manejándolas de una mejor manera. Y siempre trabajando específicamente en la función y sobre el síntoma. ¿Cuáles son los factores que determinan las alteraciones que presentan estos pacientes en la deglución? La alteración en la fuerza y en la coordinación muscular. La falta de control cefálico, sobre todo cuando hay lesiones cerebelosas, son pacientes que no pueden mantener una postura correcta, un buen control de su cabeza. Una dificultad de insuficiencia en el cierre bucal por toda esa hipotonía, movilidad labial pobre, incoordinación lingual, alteración de la sensibilidad intraoral, hipomovilidad de la musculatura facial, falta de presión intraoral, el discurrir el alimento porque no hay un buen trabajo lingual y un buen manejo del alimento, y no hay presiones como para poderlo impulsar, los restos que van quedando en valécula y en las secreciones, disminución en la movilidad de la base lengua, alteraciones del peristaltismo y las aspiraciones que pueden aparecer a vía aérea. El abordaje de la sintomatología como conclusión y como para tenerlo presente en este tipo de patologías siempre va a estar dado por la evolutividad y el momento de la consulta. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta para no proponernos nosotros objetivos imposibles de alcanzar y para ubicar para saber ubicar al paciente en cuáles van a ser realmente sus posibilidades y en que pueda aceptar aquellas indicaciones que posiblemente impliquen en algunos casos el cambio de consistencias o el tener que llegar a otro tipo de alimentación que no es la alimentación oral. Simplemente, quizás no por
porque el paciente se esté aspirando, pero sí porque la fatiga, que es lo que decíamos que tenemos que tener tan en cuenta, es lo que le va a impedir y el poder permitir nutrirse e hidratarse de una manera correcta. Muchas gracias y espero encontrarnos en otra charla.